Hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante. ¿Quién es Jesucristo? ¿Quién es Jesús? Recordemos que Jesucristo partió la historia en dos, antes y después de Cristo. Pero ¿quién es este personaje tan impactante que ha sido nombrado como el personaje del milenio, cuando la humanidad tuvo 1000 años? Cuando llegamos al año 2000, dijeron también que era el personaje más influyente de todos los tiempos. Y ahora estamos en el tercer milenio y los grandes eruditos y científicos dicen que Jesucristo sigue siendo el principal personaje más influyente de toda la historia de la humanidad. Si nosotros pudiéramos en esta mano colocar todos los grandes hombres de la historia, Napoleón, Alejandro Magno, Kennedy y todos los otros influenciadores del mundo, y en esta otra mano, supongamos que tenemos la otra bandeja de la balanza, un solo personaje, Jesucristo, pesaría más en toda la historia de la humanidad que los otros personajes juntos. Jesús es tan impactante que ha atraído a los pioneros del cine. Cuando el cine comenzó sus primeros pininos en el año 1890 por allí, los hermanos Lumière fueron los creadores del cine, los pioneros, y colocaron la primera película, Vida y Pasión de Jesucristo. ¿Por qué tuvo que ser que para dar inicio a la industria del cine, Cristo tuvo que ser el pionero? Veamos después a George Méliès, en 1899, la segunda gran producción, Jesucristo caminando sobre las aguas. Y ha seguido inspirando la historia del cine como George Stevens, La historia más grande jamás contada, en 1964. Norman Jewison, Jesucristo Superstar, 1973, El tiempo de los hippies. Franco Zeffirelli, Jesús de Nazaret, 1977. Martín Scorsese con su blasfema película Última Tentación de Cristo, 1988, pero luego viene Mel Gibson con su película La Pasión de Cristo en el año 2002. Cristo es tan impactante que sobre él hay 250,000 páginas en internet sobre él. Y eso que Cristo nunca viajó más de 50 kilómetros fuera de su círculo de influencia, solo vivió hasta los 35 años, de los cuales 31 años estuvo sumergido en la oscuridad de un taller de carpintería. No tuvo educación formal, no tuvo ejércitos, no escribió ningún libro, no fomentó ninguna rebelión armada contra el Imperio Romano. Un personaje que vivía entre virutas y aserrín, pero era mucho más que un carpintero. Jesucristo en su humanidad se cansaba, se gozaba de las amistades, tuvo tentaciones también como todos nosotros. Sin embargo, en su mensaje elevó la ética a unos niveles tan altos que ningún filósofo, predicador, teólogo ha logrado elevar la ética de vida. También fue el más atacado. Jesucristo fue el más cuestionado, atacado, perseguido. Fue criticado por sanar los sábados, por relacionarse con los pecadores y sobre todo por proclamarse el Hijo de Dios. Pero paralelamente a sus grandes detractores y perseguidores, Jesucristo es único en la historia por su autoridad. Tenía autoridad sobre los elementos naturales. Él podía coger un rayo y tirarlo lejos. Él podía ordenarle a una tempestad, a un maremoto en el mar de Galilea que se aquietara y a un santiamén se volvía tan calmo como una piscina. Él tenía autoridad para perdonar pecados. Es lo que más les hizo arder la mente y los corazones a sus detractores. Y le preguntaron una y otra vez, ¿con qué autoridad tú perdonas pecados? Pero Jesucristo no daba explicaciones, no perdía el tiempo. Él podía tener autoridad contra la muerte. Él podía gritar con voz estertórea a un hombre que estaba 3 días muerto ya y estado de putrefacción: Lázaro, sal fuera. Y el hombre salió. Él podía tocar simplemente la mano de una persona muerta cargada en una procesión fúnebre
en Naín, y ese joven resucitó al solo toque de la mano de Jesucristo. Él tenía autoridad sobre los elementos constitutivos de los peces, de los panes, los multiplicaba. Él podía acelerar el proceso de la fotosíntesis y de muchos elementos de la naturaleza. Pero eso no lo hace tan único. Él obviamente, paralelamente, su autoridad trascendía en sanar en todo tipo de enfermedades y también sacar fuera espíritus atormentadores que estaban haciendo de la gente una vida totalmente atormentada. El apóstol Juan dice con una sola palabra que era preexistente. O sea, Cristo no vino a la existencia el día que la Virgen María lo dio a luz, sino el Juan dice: en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra se hizo carne. Es decir, que Cristo es la corporización. Jesucristo viene a ser la corporización de la palabra de Dios. Ahora bien, todo esto Cristo lo hizo con un objetivo: morir en la cruz por todos nosotros. Ahora bien, muchos podrían decir que la crucifixión de Jesucristo es un elemento histórico, un evento que pasó hace 2000 años, pero que no tiene trascendencia sobre la raza humana. Todo lo contrario. El apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles, el gran instrumentador de la palabra de Dios, que fue el que evangelizó Europa y otros continentes, él dice claramente, muy claramente en Romanos 5:8, que Jesucristo, siendo santo y puro, murió por nosotros, siendo santo por nosotros los pecadores. Ahora bien, para hacer eso, para morir en la cruz por los pecadores, él tenía que cumplir un requisito sine qua non, un requisito que solo él lo puede llenar, porque nadie puede morir por el pecado de la raza humana. Napoleón Bonaparte no puede morir por nosotros, Buda no pudo morir por nosotros porque era un pecador antes de ser religioso, fue un bohemio. Mahoma no pudo morir por nosotros porque tuvo múltiples mujeres y antes de convertirse era un guerrero sanguinario. En otras palabras, Moisés tampoco pudo morir por nosotros porque antes de ser hombre espiritual cometió asesinato. El único ser en cuya alma jamás cayó mancha alguna se llama Jesucristo. Y solo él podía morir en la cruz, pero adicionalmente de tener una vida tan pura, Cristo tenía que tener una condición: ser Dios. Dios encarnado, Dios hecho hombre, y por eso lo mataron. Los fariseos y sus enemigos fueron muy claros: no te matamos por tus milagros, no te matamos por tus buenas obras, te matamos y te llevamos ante Pilato para ser crucificado porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Aquí tenemos, para ir concluyendo este tema, aunque antes de concluir yo quiero que ustedes, si quieren oír más conceptos sobre la crucifixión de Cristo, pueden suscribirse a este medio para poder ustedes escuchar más de estos temas. Pueden visitar la página web, pueden visitar el Facebook, y hay muchos temas colaterales en estos conceptos. Pero antes de dar la conclusión y nosotros comprender la crucifixión, tenemos que entender que había el trilema de Cristo. Cristo, nadie puede ser, ante la evidencia de Jesucristo, nadie puede ser una persona neutral. O le seguimos o le rechazamos. ¿Por qué? Por el gran trilema. O Cristo era mentiroso, o era un loco de atar, o realmente Jesús es el Hijo de Dios. Hablemos de el primer dilema. Cristo es un mentiroso. Quiere decir, o Jesucristo sabía que no era Dios, pero quiso mentirle a toda la humanidad diciendo que es Dios, pero él, sabiendo que él no es Dios, nunca lo fue, sería el más grande mentiroso de toda la historia. Pero la segunda opción, Jesucristo se creía Dios sin serlo y predicaba a los cuatro vientos, o sea, soy Dios, sin serlo. Entonces sería un loco de atar, un loco de atar. Pero ninguno va a ir a morir en una calvario, en una
crucifixión tan horrible, con tantos dolores, siendo mentiroso, siendo loco. Nadie puede en su sano juicio tomar esa decisión. Pero Cristo aceptó el cargo oficial de la acusación de los fariseos, saduceos, cuando dijeron, ¿eres tú el Hijo de Dios? Él dijo, sí, soy el Hijo de Dios. Y por ese motivo lo llevaron al Calvario y lo mataron. Eso significa que llegamos a la tercera conclusión y no podemos ser neutrales. Jesucristo sí es el Hijo de Dios y murió por nosotros. Y si eso es verdad, Jesús de Nazaret es la persona más importante de toda la historia. Es la persona más importante de todo el universo y nosotros estamos combinados a convertirnos, a seguirle, a amarle, a recibir su gracia redentora, a ser lavados con su sangre y permitir que Él nos cambie la vida. Tome esa decisión, querido amigo, y usted va a experimentar una revolución interna que le va a bendecir mucho su futuro. Suscríbete ahora a nuestro canal y también aquí puedes encontrar otras predicaciones referentes a este tema.